Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ibar Baktas acaba de lanzar una canción que ha tocado el corazón de miles, pero lo que más está dando de qué hablar es a quien está dirigida. Los rumores apuntan directamente a Yamur Yüksel, y las pistas en la letra de la canción no hacen más que reforzar esa teoría. Todo comenzó cuando Bar publicó un breve adelanto de su nuevo sencillo en sus historias, con el mensaje: algunas palabras no necesitan explicación. En cuestión de minutos, sus fans comenzaron a analizar cada línea de la canción. La frase que encendió todas las alarmas fue: tú sigues siendo mi paz, incluso cuando todo a mi alrededor es guerra. Los comentarios no se hicieron esperar: eso es sobre Yamur, está clarísimo, ella es su musa, siempre lo fue. La canción, titulada Todavía en ti, es una balada sencilla pero profundamente emotiva. Su melodía suave acompaña una letra que habla de una historia que no termina, de una persona que sigue presente a pesar del tiempo y la distancia. Nunca dije adiós porque nunca te fuiste, canta Bar en el estribillo, mientras su voz se quiebra ligeramente, como si cada palabra fuera vivida. Lo que ha llevado aún más lejos la teoría de que la canción está dedicada a Yamur Yüksel, es que pocas horas después del lanzamiento, ella compartió una historia con una foto en blanco y negro mirando por una ventana, acompañada del texto: algunas canciones no necesitan nombres. Fue imposible para los seguidores no hacer la conexión inmediata. Era una respuesta directa. Y por si fuera poco, ella lo dejó de seguir y volvió a seguirlo pocos minutos después, lo que avivó más los rumores. En una entrevista previa, cuando le preguntaron a Bar sobre la inspiración para sus letras, él contestó: a veces escribo sobre lo que perdí, y otras veces sobre lo que todavía espero recuperar. Ahora, esa declaración toma un nuevo significado. Muchos se preguntan si este tema es una especie de carta abierta, una forma de decir lo que no pudo decir cara a cara. La reacción de los fans ha sido arrolladora. En menos de 24 horas, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones y el nombre de ambos se volvió tendencia en redes sociales. Los comentarios están llenos de teorías, análisis y mensajes de apoyo para una posible reconciliación. Yamur, escúchalo y vuelve, esto no es solo una canción, es un grito de amor, se nota que aún hay sentimientos. Incluso algunos amigos cercanos del actor han insinuado que Bar está pasando por una etapa introspectiva. Un amigo anónimo reveló al portal Esencia Magazine: no es casualidad que sacara esta canción justo ahora. Ha estado muy pensativo y ha hablado mucho de lo que podría haber sido. ¿Y qué dice Bar ante todo esto? Aunque no ha dado una declaración oficial, en un breve comentario a la prensa dijo: las canciones hablan cuando uno ya no puede. Una frase que, sin duda, deja mucho espacio para la interpretación y alimenta la idea de que esta pieza musical es mucho más que un simple lanzamiento profesional. Pero eso no es todo. El impacto de esta canción no solo ha tocado a los fans, sino que también ha llegado al entorno profesional de ambos artistas. Según reportes de medios locales, un reconocido director de series ha mostrado interés en reunir a Bar y Yamur en un nuevo proyecto televisivo. La química entre ellos traspasa la pantalla, y ahora, con todo este revuelo mediático, sería una oportunidad única, aseguró un productor que pidió mantenerse en el anonimato. Los rumores sobre este posible reencuentro artístico han vuelto a encender las alarmas de quienes, desde hace años, desean verlos juntos de nuevo, no solo en lo sentimental, sino también en lo profesional. Algunos fans incluso han creado afiches ficticios de una supuesta serie titulada Entre Notas y Silencios, donde ambos aparecen en una atmósfera romántica y melancólica, como si fueran dos almas destinadas a reencontrarse. En redes sociales, las campañas de apoyo no se han hecho esperar. Hashtags como #vuelve Yamur, #Bar y la canción y #todavía en ti dominaron las tendencias durante todo el fin de semana. Cientos de videos de reacciones, análisis líricos y teorías circulan por YouTube y TikTok. Uno de los más virales es un clip en el que un fanático compara línea por línea la canción con momentos específicos de la historia pasada de la pareja, incluyendo una escena donde ambos se abrazaban en el backstage de una premiación. Mientras tanto, en una reciente aparición pública, Bar fue abordado por reporteros al salir de un estudio de grabación. Aunque intentó esquivar las preguntas sobre Yamur, terminó dejando una frase que volvió a alimentar los rumores: a veces el corazón escribe lo que la boca no se atreve a decir. Luego, subió a su coche sin dar más detalles,
pero esa única frase bastó para que las redes explotaran una vez más. Los seguidores más fieles de la pareja señalan que este no es un simple revuelo pasajero. Para ellos, se trata de un capítulo nuevo que apenas comienza. Algunos incluso han recordado una frase que Yamur pronunció hace unos meses en una entrevista con una revista de moda: no todas las historias tienen que terminar. Algunas solo hacen pausas. En su momento, nadie le prestó demasiada atención. Ahora, sin embargo, esa declaración adquiere un significado totalmente diferente. Por otro lado, psicólogos y expertos en lenguaje corporal que han analizado las últimas apariciones públicas de ambos coinciden en que la tensión emocional entre ellos aún es evidente. La forma en la que evitan ciertos temas, las miradas perdidas cuando se les pregunta por relaciones pasadas, e incluso sus publicaciones crípticas en redes, todo sugiere que hay sentimientos sin resolver. Una periodista del programa Luces del Corazón relató que, tras el lanzamiento de la canción, intentaron contactar a Yamur para una entrevista exclusiva. Aunque ella no aceptó, envió un breve mensaje por escrito que decía: algunas melodías tienen el poder de abrir puertas que uno creía cerradas. La declaración fue breve pero potente, y bastó para que todos interpretaran que esa puerta podría ser la de su corazón. Lo que está claro es que esta canción ha servido como catalizador de una historia que parecía dormida, pero que aún arde bajo las cenizas. No esperaba que reaccionara así. Pensé que ya no sentía nada, comentó Bar en una charla íntima con un colega, según reveló un camarógrafo que estuvo presente. Y ese sentimiento de sorpresa, de reencontrarse con algo que se creía perdido, parece estar en el centro de todo este huracán mediático. Ahora, con el año nuevo a la vuelta de la esquina, muchos especulan que podría haber un acercamiento real entre ellos. Algunos dicen que han sido vistos en el mismo evento privado en Estambul, aunque no hay fotos que lo confirmen. Otros aseguran que han intercambiado mensajes indirectos a través de canciones y frases en redes. Y los más optimistas ya sueñan con una reconciliación pública y emocionante. Pero más allá de lo que ocurra, lo cierto es que Todavía en ti no es solo una canción, es un testimonio emocional, una ventana abierta a un corazón que aún no ha cerrado capítulos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es tan poderoso como cualquier estreno o anuncio oficial. Así que seguiremos muy atentos. Porque en este juego de emociones, letras y miradas, todo puede cambiar en un instante. Y quizás, solo quizás, la música logre lo que las palabras no pudieron: reunir a dos almas que aún se buscan entre acordes y recuerdos. Nos despedimos por ahora, pero no sin antes invitarles a dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Bar y Yamur volverán a encontrarse? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva producción? Compartan sus pensamientos, teorías y mensajes de apoyo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes para no perderse ninguna actualización sobre esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar. Hasta la próxima. Formo Nusto. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle y darle like si les ha gustado este video. Nos vemos en el próximo episodio con más historias emocionantes del mundo del espectáculo.